Arrancan las primarias en Podemos. Podemos se presenta en este año a diversas primarias, diversos procesos de primarias, entre ellos para la elección de la candidata a las elecciones europeas. Se propuso a Irene Montero como candidata, pero tendrá que ser ratificado por la militancia, y también para las distintas convocatorias electorales que vienen y para la elección de distintos órganos. Rafa Moiral, ¿qué nos puedes contar sobre este proceso de primarias que abre Podemos, donde se va a elegir a los coordinadores de 8 comunidades y de Europa? Bueno, se renuevan las direcciones territoriales, como suele ser habitual, y básicamente ahora hay que poner encima de la mesa una propuesta de cara a Europa, y creemos que es necesario poner una propuesta que ponga en cuestión, bueno, la deriva hacia la extrema derecha que está teniendo la Unión Europea, el papel geopolítico que está teniendo de sumisión ante los dictados de Estados Unidos, y bueno, y esa ola frente a la extrema derecha en la que evidentemente el planteamiento de una línea de defensa de los derechos feministas tiene que ir aparejado también con la defensa de los intereses de las clases populares frente a los monopolios, ¿no? Y es una voz potente, es una voz con capacidad para poner en cuestión ese tipo de cosas, que yo creo que va a ser muy útil para abrir el debate político sobre Europa en nuestro país, que también nos hace mucha falta, porque vemos a veces como que Europa es una cosa que está ahí lejos y no somos parte, y realmente nuestro país hoy pesa mucho en la Unión Europea, y es necesario precisamente que esos planteamientos lleguen al Parlamento Europeo y que se plantee también allí la confrontación política frente a la ola reaccionaria que asola Europa, ¿no? Bueno, durante estos días se votarán también las direcciones de las distintas asambleas ciudadanas autonómicas en Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Murcia y País Valenciano. Estoy con la garganta fatal y no sé cómo estoy haciendo el programa, me voy con Sara Pérez. Estamos todos iguales, Sergio. No, pero esto es al final lo que ha pedido la militancia y lo que pide una persona que participa en cualquier asamblea, partido de izquierdas. Esta es la diferencia en lo que se estaba pidiendo, y que hay primarias en Podemos y las que no ha habido en Sumar de cara a presentar la candidatura en Galicia. Entonces, bueno, es un poco que los que decían por parte de Sumar salían exigiendo y en contra de colocar a dedo, y veíamos declaraciones bastante polémicas, lo han vuelto a hacer, han vuelto a colocar a dedo a una candidata para unas elecciones en Galicia. Esto es lo que hay que hacer, hay que acercarse a la militancia, hay que hacer que la militancia participe, que al final un proyecto político sea de todos y de todas, y a ver qué pasa. A mí yo creo que Irene Montero es un buen perfil para las europeas. Irene Montero tiene que estar en la actualidad política porque ha sido seguramente la mejor ministra de Igualdad que hemos tenido en España, y lo que ha pasado este último tiempo, no se acaba el feminismo porque ella se vaya, pero sí es verdad que nos ha defendido a todas las mujeres y ha hecho un buen trabajo, que creo que lo va a hacer en Europa. Sí, no. ¿Se puede hablar de Galicia? Sí, un poco. Puedes hablar de lo que quieras. Porque ahora Podemos va a ir a primarias para determinar a su candidato a... No, lo pregunté por si venía después del tema. Al candidato a presidente de la Junta o presidenta, y es verdad que Sumar hoy va a presentar a Marta Lois, a la portavoz del grupo parlamentario. Entonces se va escenificando un escenario de 2 o hasta 3 candidaturas. Rafa, a mí me han filtrado estos días que hasta el momento había candidatura de Izquierda Unida, candidatura de Podemos y candidatura de Sumar en el mismo espacio. Y Anova político. Va con Esquerda Unida también, no sé. Porque yo lo último que leí, creo que lo comentamos acá incluso en este programa, hace 10 días, antes de Navidad, no sé qué trajo el Niño Jesús quizás, una candidatura única, pero Esquerda Unida y Anova pedían que Sumar y Podemos se pusieran de acuerdo. Finalmente Sumar creo que va por libre, pero Esquerda Unida y Anova no quiere con Sumar. Entonces, ¿a dónde vamos? Hacia otras... Y recordemos que esto es Galicia, en donde el Bloque Nacionalista Galego, que es un partido de que nadie duda, de izquierda, y con incluso algunos sectores marxistas, etc. Bueno, Rafa me pone mal, ahora me pone carita. Tiene momentos. Tiene sus momentos, pero ¿no? Y que es el líder de la oposición, porque le hizo el sorpaso al PSOE hace 3 años. No, ¿qué vamos a tener? Tantas candidaturas, digamos, esto es funcional a Rueda, al PP. No sé qué va a pasar. ¿No? Porque quien debería estar haciendo todos los esfuerzos para intentar aunar, ¿no? O sumar, si me apuras. Aunar digo por no confundirlo, ¿no?
el resultado está siendo estrepitosamente horroroso. Bueno, Rafa, ya sabes, está siendo sarcástico y No, me da lo risa, estoy diciendo, pero tú sabes que Yolanda no os quiere ver ni en figurita. Lo estoy diciendo en serio, lo estoy diciendo en serio porque en Galicia había un espacio político que superó al bloque nacionalista galego, que se convirtió en segunda fuerza política con un planteamiento que planteaba superar la división entre la izquierda nacionalista y la izquierda no nacionalista, y que eso podía articular una alternativa política en Galicia. Y estuvo a punto de hacerlo, pero se descompuso. Y el problema es que, lejos de recomponerse, parece que la cosa está muy complicada. Es decir, los primeros que salieron diciendo que no estaban de acuerdo con los planteamientos eran la gente de Izquierda Unida. Y quedan menos de 10 días para presentar. Y no solo eso, sino que además el primer planteamiento es no hablar. El primer planteamiento, la primera postura de cara a estas elecciones fue no hablar. Esto fue en Galicia, hablando de Galicia. Estamos hablando de Galicia. Porque no tengo tanta información. Sumar realmente ni siquiera hubo una instancia de negociación con Yo sé que el primer mensaje Galicia. que lo hicieron público, además, después de incorporarnos al grupo mixto, fue que no había comunicación. Ahora no conozco cuál es el detalle, porque esto está en manos de la Me consta que Lander Martínez está hilvanando. Nosotros el planteamiento que hemos Euskadi. hecho en las elecciones autonómicas es que sean los compañeros de los diferentes territorios quienes vayan marcando el paso de cuál tiene que ser la línea de trabajo en esos territorios, y eso es lo que estamos haciendo, respetando la línea que plantean los compañeros en cada territorio. Pero esto puede ser tremendo, ¿no, Rafa? Me refiero, o sea, que haya 3 candidaturas, una de Izquierda Unida con Anova, una de Sumar como proyecto o partido político, y otra de Podemos en estas elecciones además del puede PSOE ser una posibilidad, y además del PSOE y del BNG, efectivamente. Esto puede ser de verdad una realidad que se vaya a escenificar electoralmente. Esto es Sumar. Sumar es que hoy gobierna en Canarias, Pero no suma. el PP, con Coalición Canaria, porque se destruyó un espacio político que hacía que, por primera vez en toda la existencia de la autonomía canaria, Coalición Canaria desapareciera del gobierno, por primera vez. Ahora han vuelto tanto al gobierno de Canarias como al gobierno de La Laguna. ¿Qué va a pasar en Galicia? Pues desgraciadamente este planteamiento pues lo hace todo muy difícil. Es decir, lo va a hacer todo muy difícil. Y lo va a hacer todo muy difícil porque evidentemente tampoco el bloque está teniendo una actitud, yo creo que inteligente, porque el bloque podría haber jugado un papel en el cual, aunque fuera una fuerza hegemónica, se plantease un frente amplio, pero no se lo ha planteado tampoco. En Euskadi sí se está haciendo. Yo no lo creo. Lander está hablando con Alianza Verde. Plantear que Lander, o sea, a ver, yo por hablar de Euskadi. O sea, este chico dejó de ser coordinador de Podemos básicamente por pactar los presupuestos con el PNV. Es decir, este chico viene de pactar los presupuestos con el PNV y por eso dejó de ser coordinador en Podemos. Porque la militancia no quería una alianza con el PNV. Entonces, por centrarnos y saber, es decir, por sus hechos le conoceréis. A mí, lo que se dice lo avala lo que se hace. No valoro. Este diputado es un diputado de. No, es el director de orquesta. Es la persona que ha dicho en Euskadi que manda él. Vale, es un diputado que está, no, con éxito o sin éxito, sé que hay una intención política, esto me consta, de en Euskadi lograr un acuerdo Izquierda Unida, lo que sea Sumar, aerostático, no sé, y lo que queda de Podemos. Ahí hay una intención. Hay conversaciones. Hay una fuerza política que es el Carrequín Podemos, que era donde estaba Izquierda Unida, donde está Podemos, que tiene representación parlamentaria, que tiene una trayectoria, que tiene cierta representación municipal, y la realidad es que en las últimas generales todo eso se ignoró para imponer a Lander desde Madrid como candidato por Vizcaya. Si consiguieron un consenso con la propuesta de Lander, que todas las fuerzas políticas que integraban ese espacio político estaban en contra de esa propuesta. Bueno, es decir, yo creo que esta política autoritaria de imponer, de negarse al diálogo, de negar la legitimidad de las otras posiciones políticas apoyándose en el apoyo mediático, solamente beneficia al bipartidismo y al PSOE. Solamente beneficia al bipartidismo y al PSOE. Y hay un problema que es hay un planteamiento que es intentar volver a los 90. Y el PSOE está jugando al zapaterismo 2.0, polarizar, convertirse en una fuerza que haya gente que supuestamente más a la izquierda del PSOE la pueda votar, como pasó en las segundas elecciones de Zapatero, donde Gaspar Llamazares fue reducido a la mínima expresión porque no se diferenciaba del PSOE y se lo comió con papa frita. Pero tampoco es culpa del Partido Socialista que la izquierda, una vez más, no se entienda. Bueno, porque... no se trata de que la izquierda no se entienda. Bueno, la operación está el PSOE director de orquesta.
No nos liemos. Es Sí, decir, pero sumar, yo recuerdo, sumar venía para unir y para sumar, que su propio nombre sí, decía, y pero no ha yo sumado todavía nada. Recuerdo la frase que escribió en Twitter un asesor de este señor presidente que tenemos hoy, diciendo: Íñigo, es tu momento, en las de 2019, para que no hubiera gobierno de coalición. Esta operación es la misma. Aquí hay una operación política que se lanza a partir del posicionamiento de Podemos con respecto a la guerra de Ucrania, que se articula políticamente con apoyo mediático y con apoyo del Partido Socialista. Claro. Esto no es una operación, igual que fue la Nueva Izquierda. Es decir, cada vez que hay una posición alternativa al modelo neoliberal, el PSOE, junto con los medios de comunicación, buscan siempre una misma estrategia, que es te parte. Claro, El tema es qué hace la otra izquierda en ese rol, porque hay muchos partidos que han sido, pero se ha intentado, y voy a dar el ejemplo de Eche Bildu, y mira cómo está Eche Bildu, mira Benega estuvo al borde hay algo que hay que cambiar de estrategia, evidentemente, y lo que yo creo, y en esto coincido contigo, es verdad que el liderazgo de lo que está ocurriendo en Sumar, Yolanda y algunos que la rodean, la estrategia no está funcionando. Es que Yolanda está camino al iceberg en Galicia. Porque Marta Lois la va a votar la prima, la hermana y ¿quién más? Y Yolanda. Sí, pero tú qué piensas, por ejemplo, pero te digo, pero por hablar de política de la que importa. ¿Qué significa políticamente que en una situación económica como la que tenemos ahora se plantee el debate sobre el salario mínimo entre el 3 que plantea la patronal, el 4 que plantea el Ministerio de Trabajo y el 5 que plantean los sindicatos? Eso tiene un nombre. Se llama moderación salarial. Eso es volver a eso que llaman el laborismo, que es una política condicionada por las cúpulas sindicales. La diferencia que ha ocurrido, ¿cuál es? Hay una fuerza disruptiva que consigue que aumente el salario mínimo un 50% prácticamente cuando llega al gobierno. Hay otra que cuando llega al gobierno vuelve a la moderación salarial y vuelve a plantear que el salario mínimo no suba por encima del IPC. Son dos líneas políticas diferentes. Creo que eso nos permite poder descodificar el debate político. Porque si no, al final entramos en un debate político de simpatías, antipatías, el que me cae mejor o el que habla mejor. Veamos cuáles son los intereses y los puntos de conflicto. ¿Por qué al PSOE le interesa fomentar unas determinadas posiciones políticas? ¿Por qué a los medios de comunicación les interesa fomentar unas determinadas posiciones políticas y exterminar otras? Pero el problema es cuando la ministra de Trabajo, Yolanda, prefiere acercarse al planteamiento de la patronal que al de los sindicatos. Eso está el mismo, es equidistante. Es equidistante. Si los sindicatos no están planteando, los sindicatos están planteando un punto por encima de IPC. Los sindicatos están en la moderación salarial, tanto la patronal como los sindicatos. Pero hay una diferencia frente a la patronal. No, es decir, hay una cosa mínima. Que la única diferencia que está habiendo ahora es con María Jesús Montero. Porque María Jesús Montero, aplicando el rigor fiscal, no quiere tocar los pliegos de las subcontrataciones de la administración pública para aumentar los recursos que permitan la subida salarial. Ese es el punto de fricción, porque van al 4. Esto es un juego de thriller, es decir, cuando la banda de negociaciones entre el 3 y el 5 y el Ministerio se plantea en el 4, estamos hablando de moderación salarial. Cuando nosotros entramos al gobierno, lo primero que planteamos son subidas salariales que han hecho que sea la medida económica más eficiente, porque cuando tú aumentas las rentas del trabajo, tú lo que estás haciendo es conseguir que la gente pueda comprar en la esquina y estás consiguiendo que se reactive la economía. Cuando tú frenas las subidas salariales, estás asumiendo las tesis. Es decir, no estamos en políticas de devaluación, eso es cierto. Sí, estás comprando no estamos en políticas de devaluación, que es de donde venimos, pero estamos en políticas de moderación salarial y estás comprando el discurso de la necesidad de la moderación salarial como factor de la ministra de Trabajo es de sumar, o sea, es decir, no todo va a ser culpa del Partido Socialista. Es lo que yo sí entendía, pero lo que sí entendía antes y que decía el compañero Daniel es que, oye, que sí, el Partido Socialista tiene su estrategia, tiene su forma de hacer política, tiene su discurso y tiene su electorado. Que la izquierda, que los otros partidos de izquierda vayan divididos, una vez más, vayan por separado, en listas alternativas, que no se hayan puesto de acuerdo, no es culpa únicamente del Partido Socialista. Es culpa que una vez más la izquierda, los que venían a unirse, esta fuerza renovada que se llama Sumar, esta líder que se llama Yolanda... ¿Tú crees que sin el consentimiento o el acuerdo o la decisión tomada del presidente Sánchez, Podemos hubiera quedado fuera del gobierno? ¿Tú crees que eso lo decidió Yolanda Díaz de verdad? ¿En serio? Yo creo que no.
Si el PSOE quisiera haber reforzado el bloque democrático, aunque hubiera habido ruptura en el ámbito de nuestra coalición, hubiera mantenido un ministerio con nosotros. Pero tiene un problema de fondo. Están viendo que ha pasado el balón, es decir... ¿Pero un ministerio Rafa o el ministerio de Igualdad? Porque se dice mucho que el debate era... No, el planteamiento desde el principio ha sido excluirnos del gobierno. No nos liemos con los nombres. El planteamiento ha sido excluirnos del gobierno. Y las condiciones que se pusieron cuando se puso un nombre encima de la mesa eran mucho más importantes que el nombre, porque con esas condiciones daba igual el nombre. Cuando nos estaban imponiendo que nosotros teníamos que aceptar una candidatura europea, dijese lo que dijese sin hablar, o que no tuviéramos autonomía política para expresar nuestras ideas, o que no pudiéramos presentar iniciativas parlamentarias. Es decir, el planteamiento es otro. Es un planteamiento de exclusión de un proyecto político. ¿Por qué? Porque te has tenido que comer la amnistía, que era lo que defendíamos nosotros. Te has tenido que comer una mayoría plurinacional, que era lo que defendíamos nosotros. Has tenido que tomar medidas que empiezan a dar algunos pasos para salir del modelo neoliberal. Y ahora tienes que echar para atrás porque vienen las políticas austericidas de la Unión Europea. Por eso es necesario que, aunque haya pasado el balón, no pase el jugador. Y ahí es donde está el planteamiento. Es decir, el peligro que genera Podemos al sistema no es numérico, es cualitativo, porque pone propuestas encima de la mesa que les dejan en vergüenza. Y eso es lo que condiciona políticamente el debate político en nuestro país. Y no lo digo con el PSOE solo, ¿eh? Es decir, condicionan el debate político en el conjunto del bloque democrático, que eso es lo interesante. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que en estas elecciones europeas una fuerza política como Podemos salga fortalecida, porque va a ser un cuestionamiento a la vuelta al redil del modelo neoliberal, que es lo que se está intentando hacer. Voy a tener que cortaros a todos porque nos está esperando un invitado, pero me parece más que interesante este asunto y también tratarlo con más profundidad, porque creo que es interesante, ¿no?, analizar el argumentario también de este contexto político al que se va a enfrentar Galicia dentro de poco, con 3 candidaturas de momento a estas horas, y veamos dónde nos depara las distintas convocatorias electorales que vaticinan un espacio político dividido.